Darling in the Franxx. ¿Por dónde empezamos? Antes de verlo ustedes me dijeron que lo único bueno era la pareja protagonista y tenían razón. Lastimosamente Darling fue una historia muy desaprovechada, tenía un gran potencial pero en la ejecución tomaron decisiones apresuradas. Al principio parecía la típica historia futurista donde la humanidad en su búsqueda de energía y poder terminó arruinando el planeta. Sin embargo, después se fue por caminos extraños. Se convirtió en el anime de los tríos amorosos para luego terminar con una guerra intergaláctica. Mezclaron tantas cosas que la historia misma perdió su identidad. No sabías qué rayos estaba pasando. Una cosa de locos. Por estas y muchas cosas más es que en el día de hoy hablaremos de Darling in the Franxx, una historia bastante extraña. Así que prepárense porque esto va con spoilers. La trama de esta historia gira en torno a dos personajes, Hiro y Zero Two. Por un lado, uno es un Parasite, uno de tantos adolescentes soldados que en cualquier momento podría morir. Y por otro lado tenemos a un clon de la princesa Claxosaurio y la mejor piloto de Franxx del mundo. Una chica que vive algo aburrida pero que encontrará en Hiro a la persona más importante de su vida. Como dije al principio, la relación entre ellos es lo mejor de este anime. Desde que eran niños se conocieron y prometieron estar juntos. En el camino tuvieron algunos obstáculos, a Hiro le borraron la memoria y lo apartaron de ella. Sin embargo, Zero Two hizo lo posible por no olvidar el tiempo que pasaron juntos. Y una vez tuvo la oportunidad de manejar un Franxx, su objetivo de vida sería reencontrarse con ese chico que le cambió la vida. Lo irónico de todo esto es que sí lo encuentra, pero ella no sabía que se trataba de él. Después de todo, había pasado mucho tiempo y no conocía su nombre. A esto súmale que por ese entonces Zero Two se vio consumida por su obsesión de convertirse en humana. Este es un conflicto muy interesante, como al principio ella no se sentía bien con su cuerpo, se consideraba a sí misma como un monstruo, estaba tan desesperada por convertirse en humana que no le importaba ser utilizada para matar claxosaurios. Lo único que quería era estar con su Darling, ese niño que la salvó en el pasado, pero esta obsesión solo le trae sufrimiento, un sufrimiento que ella oculta a través de una actitud alegre y despreocupada. Incluso cuando encuentra a Hiro, alguien a quien no le importaba su aspecto, ella seguía en esa búsqueda desesperada por convertirse en humana. Por culpa de esto terminaría haciéndole daño a Hiro, descubriendo en el proceso la verdad sobre él. Saber que Hiro fue ese chico que le cambió la vida le genera ansiedad y arrepentimiento. Trata de reunirse con él en el hospital, pero todo el mundo se lo impide. Esas son las consecuencias de sus actos. De nuevo, víctima de sus deseos, Zero Two terminaría lastimando a otros. En su afán por ver a su Darling, este pensaría en alejarse de ella. Esta es una de esas escenas polémicas que tuvo el anime, no sé por qué fue polémica. Si bien da un poco de impotencia que no los dejen reunirse después de que se enteraran quién era cada uno, es entendible que los amigos de Hiro no quieran que este siga sufriendo. Tal vez puede ser un poco incómodo de ver el beso de Hiro con Ichigo, que ésta haya tratado de evitar que se reuniera con Zero Two, pero fuera de eso fue un comportamiento bastante normal con lo que nos estaba presentando la serie. Pero dejando eso de lado, retomemos este asunto de Zero Two y Hiro. Desde la perspectiva de Hiro, Zero Two no tiene la culpa de sus acciones. Él sabe por todo el sufrimiento que tuvo que pasar. Sin embargo, eso no quita que haya sentido cierta preocupación cuando lastimó a sus amigos. Él no quería desarrollar miedo por la mujer que amaba. Y es exactamente ese sentimiento lo que hace que nuestro protagonista se esfuerce por salvarla. Al final, contra todo pronóstico, Hiro se reúne con ella y logra sacarla de ese ciclo de odio y menosprecio por sí misma. Le hace entender que mientras estén juntos, pueden hacer lo que sea. Es como esa historia del Jian, esa ave que se apoya en su pareja para volar. Para salvar a Zero Two, Hiro le dice que se convertirá en sus alas. Todo lo que envuelve a esta pareja me gustó, realmente Hiro y Zero Two son una de las mejores parejas que he visto en el anime. Sin embargo, eso es todo lo que nos puede aportar Darling in the Franxx, porque en todo lo demás flojea bastante. Por ejemplo, me molesta que los chicos de la plantación 13 nunca descubrieran por su cuenta que estaban siendo engañados. Yo pensaba que esta historia se iba a centrar en una revolución por parte de los Parasites contra el líder de los adultos, el tal padre. Eso es lo que me daban a entender cuando personajes como Sorome descubren cómo vivían los adultos, personas que ni siquiera hablaban entre sí
y necesitaban de una dosis de felicidad para seguir viviendo. Asimismo, también estaba el caso de Hiro, alguien que recordó lo que hacían en Garden, ese lugar donde entrenaban a los Parasite, cómo cada día desaparecían sus compañeros, cómo lastimaban a Zero Two y cómo por hacerse tantas preguntas le borraron la memoria. Claramente era obvio que ese tal padre solo los estaba utilizando. A eso súmale que le arruinaron la boda a Mitsuru y Kokoro, y después les borraron la memoria. Por cierto, casi se me olvida, pero ellos también fueron de lo mejor de esta historia. La cosa es que con todos estos precedentes, lo normal sería que dejaran de confiar en los adultos, pero no hacen nada. Lo único es que Hiro los amenaza para que los dejen en paz luego de la última misión. Pero eso es una estupidez. No puedes confiar en la palabra de esa gente. Es más, no debió hacerlo, porque esa misión, en verdad, estaba planeada para ser la última. Una vez terminaran, serían eliminados. De verdad me decepcionó mucho que nunca se rebelaran contra el gobierno. Es más, si no es porque aparece la princesa esta Claxosaurio para decirles que había invasores de otro planeta, ellos felices habrían creído que luego de completar la misión los dejarían en paz. Y hablando de los invasores, ¿a quién se le ocurrió que era buena idea incluir alienígenas? Ya de por sí la trama se había puesto confusa con todo esto de la princesa, con los Claxosaurios, con los clones, etcétera, etcétera, como para complicarla todavía más. Con esta revelación, la historia no solo decayó, sino que perdió todo el sentido. Se quiso abordar demasiadas tramas en pocos capítulos. Metieron de golpe esto de los invasores, todo lo que tenía que ver con los Claxosaurios, con la princesa y también con la verdadera razón por la cual Zero Two fue creada. Esto fue una locura. Si querían hablar de todo esto, ¿por qué no lo hicieron desde el principio? En vez de desperdiciar capítulos en tramas irrelevantes, como lo era la convivencia del Escuadrón 13 y todos sus dramas. Aunque para ser honestos, esos dramas fueron mucho más entretenidos que el arco final, donde ya nada tenía sentido. Había guerras interestelares, Zero Two se convirtió en un mecha, a Hiro le salieron cuernos y podía vivir sin comer durante años. En resumen, no sé de cuál se fumaron, pero creo que hablo por todos cuando digo que lo mejor habría sido terminar esta historia en el capítulo 15, aquel donde Hiro salvó a Zero Two de sus conflictos emocionales, en vez de continuar con esa mezcla de ideas mal ejecutadas, que vendrían siendo los capítulos finales. Darling in the Franxx es una historia extraña. No es la mejor del mundo, diría que es decente, pero nada más allá de eso. Su problema fue mezclar tantas cosas sobre el final. Durante la mayor parte de la historia se enfocaron en desarrollar la relación de la pareja protagonista, así como la de los demás personajes. Tanto así que llegué a pensar que las peleas en mechas solo eran una excusa para mostrarnos todo tipo de triángulos amorosos. Porque sí, ese fue el conflicto principal en la primera mitad. Que si Hiro salía con Zero Two, que si Ichigo lo besaba, que si Goro los miraba desde lejos. Y eso es solo la punta del iceberg, porque podría incluir los sentimientos de Ikuno por Ichigo o la obsesión de Kokoro por quedarse embarazada siendo adolescente. Esta historia trataba de todo menos de mechas. Ya faltando 5 o 6 capítulos se acordaron de qué trataba su historia, y es allí cuando todo decayó, porque lo que deberían haber incluido desde el principio lo metieron de golpe sobre el final. Sin embargo, a pesar de todos esos errores, la historia me entretuvo. Tuvo momentos interesantes y si tengo que nombrar las cosas que de verdad me gustaron, fueron dos. La pareja de protagonistas, Hiro y Zero Two, y por supuesto, su opening. ¡Qué temazo! Con esto ya llegaríamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse y nos veremos en siguientes videos. Hasta la próxima.